Capítulo 19. La oración del sirviente sin nombre. Concluimos el capítulo anterior demostrando que cuando haces lo más necesario reposar a los pies de Jesús y acercarte a Él, terminas haciendo lo correcto en el momento preciso. Para avanzar un paso más, quiero compartir contigo cómo puedes depender del favor inmerecido de Jesús para encontrarte en el lugar indicado en el momento adecuado. Veamos juntos Eclesiastés 9 y 11, que dice: La carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Eclesiastés 9:11. Este es un pasaje muy interesante, escrito por el hombre más sabio de todos los tiempos que haya andado sobre la tierra, además de Jesús. Su nombre es Salomón y es el hijo del rey David. En el sistema del mundo, la carrera la ganan los más veloces, la batalla los más valientes, el pan los sabios, los inteligentes tienen dinero en abundancia y los instruidos y capaces gozan de favor. El sistema compensatorio del mundo se basa en los méritos y los logros. En otras palabras, en la vida tendrás éxito en base a cuán veloz, valiente, sabio, inteligente e instruido seas. Ese éxito se basa completamente en ti y en tus habilidades. Como creyente en el nuevo pacto de Cristo, aunque vivas en el sistema del mundo que se basa en los méritos, tienes una ventaja sobrenatural, ya que tienes el favor inmerecido de Jesús. Escucha con atención lo que estoy diciendo. No hay nada esencialmente malo con este sistema compensatorio del mundo. El mérito es un buen signo y ha provocado el florecimiento de naciones, la prosperidad de comunidades e incentivado a personas a crear oportunidades para ellos mismos. Sin embargo, como creyente en el nuevo pacto de Cristo, aunque vivas en el sistema del mundo que se basa en los méritos, tienes una ventaja sobrenatural, ya que tienes el favor inmerecido de Jesús. Dios elige a los débiles para hacer caer a los poderosos. Dios quiere que triunfes aunque no seas el más veloz, valiente, sabio, inteligente e instruido. A pesar de ello, Dios aún puede bendecirte con el buen éxito si dependes de su gracia. Puedes elevarte por sobre el sistema meritorio por medio de su favor inmerecido, que por cierto no te has ganado. El sistema del mundo solo premia a los fuertes, mientras que a los débiles se les niega y en algunos casos, hasta son despreciados. Pero, en Jesús, hay esperanza para los débiles. La manera, el camino de Dios es completamente distinto a la manera o camino del mundo. De acuerdo con 1 Corintios 1:26. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. ¿No es fascinante descubrir que aun cuando el mundo mira de manera favorable a los sabios, poderosos y nobles, Dios no hace lo mismo? Veamos en el siguiente versículo que decide hacer Dios en lugar de eso. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿No es grandioso? Dios eligió lo insensato y lo débil para que reciban sus abundantes bendiciones. Pero el versículo no dice que los insensatos y los débiles seguirán siendo insensatos y débiles. Al contrario, por el favor inmerecido de Dios, avergonzarán a los que se hacen llamar sabios y poderosos en el mundo. En sus manos de gracia, los insensatos y débiles se vuelven más sabios y poderosos que los sabios y poderosos del mundo. Esto es algo que experimenté en persona. En la secundaria yo era tartamudo. Veía a los otros niños hablando y leyendo en voz alta en clase sin hacer ningún esfuerzo, aunque yo tenía serios problemas para lograr que las palabras salieran de mi boca. Recuerdo que había un maestro que entraba al aula y siempre me hacía poner de pie y leer en voz alta frente a toda la clase. Lo hacía solo por el mero placer de verme tartamudear y trabarme, sabiendo muy bien lo que pasaría. Y así sucedía siempre. Mientras yo trataba de pronunciar la primera palabra, 1111 mis compañeros, sobre todo las niñas, se reían, el maestro estallaba de risa y mis orejas ardían y se ponían rojas.
Eso sucedía cada vez que me pedía que leyera en clase. Francamente, si en ese entonces me hubieran dicho que predicaría ante miles de personas todas las semanas, habría corrido a esconderme bajo la mesa diciendo, «Aléjalos de mí, Satanás». Si había un área en la que cualquiera que me conociera en ese entonces sabía que fallaría, era la lectura en público. Pero Dios miró hacia abajo y dijo, «Voy a hacer de este niño un predicador». Un día, cuando me cansé de sentir angustia, le dije al Señor, «Maestro, no tengo mucho que darte, pero te doy todo lo que tengo». Recuerdo que mi voz era lo que más me avergonzaba, de modo que dije, «Señor, te entrego mi voz». Cuando dije eso, sentí lástima de él por elegir a alguien como yo, con tantas debilidades. En síntesis, luego de entregarle todas mis debilidades al Señor, sucedió algo sobrenatural. Dejé de ser consciente de mi tartamudeo y desapareció de manera sobrenatural. Dios le dio su fuerza a mi área débil. Hace más o menos 2 años, una de mis maestras de la secundaria asistió a mi iglesia y se sentó para escuchar uno de los servicios que yo estaba predicando. Después del servicio, me escribió una carta que decía, «Vi un milagro. Debe haber sido Dios». Creo que la razón por la que Dios eligió a alguien como yo para que predicara el Evangelio es para que otros, en especial aquellos que me conocen desde antes, me miren y digan, «Debe haber sido Dios, y la gloria sea para Él». Ahora bien, al ver cómo Dios utilizó mi voz, mi mayor debilidad, para realizar transformaciones y milagros no solo en Singapur sino también alrededor del mundo por medio de nuestras emisiones por televisión, me siento humillado porque sé cómo era antes de que Dios me tocara. Amigo, amiga, cuando te mires y solo veas debilidad, recuerda que Dios puede utilizarte. Dios no puede usar a aquellos que son orgullosos y dependen de su fuerza humana. ¿Por qué es que el Señor elige a los insensatos y débiles para confundir a los sabios y poderosos de este mundo? La respuesta es simple. Es para que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios elige a los que son débiles en lo natural para que ningún hombre pueda hacer alarde de su propia habilidad. Toda la gloria recae sobre el Señor y como nos indica la Biblia, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Jesús, su sabiduría en tu vida, su justicia y su perfecta obra redentora en la cruz son lo que hacen de ti un triunfador. De modo que cuando alardeas de tu éxito, solo puedes presumir de Jesús. Sin Él, no tienes nada de qué alardear. Pero con Cristo en tu vida, puedes alardear de Él y solo en Él por todo éxito y toda bendición que te llegue por medio de su favor inmerecido. Si eres fuerte, poderoso y sabio por ti mismo, entonces el favor inmerecido de Dios no puede fluir. Pero cuando te das cuenta de tus debilidades y tu insensatez, y en lugar de ello dependes de Jesús, solo entonces es que su favor inmerecido puede fluir con libertad en tu vida. Vemos esto en la historia de Moisés. En sus primeros 40 años como príncipe egipcio, a quien se admiraba y respetaba, pensaba que lo sabía todo. La Biblia afirma que en sus primeros 40 años, Moisés era poderoso en palabra y en obra, pero Dios no podía utilizarlo. Sin embargo, en los siguientes 40 años, algo le sucedió a Moisés. Escapó de Egipto tras matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, y se fue a habitar al desierto, en Madián. Se convirtió en pastor de ovejas y ya no era considerado poderoso ni en palabra ni en obra. De hecho, hasta quedó tartamudo. Y en ese punto de su vida, cuando pensaba que era un don nadie, insignificante en comparación con lo que había sido, y que sus días de gloria habían quedado atrás, Dios se le apareció y le dijo, «Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo». 40 años antes, en el momento más álgido de su vida, Moisés ni siquiera supo enterrar correctamente a un egipcio al que había matado. Por eso lo descubrieron y se vio obligado a huir. Pero ahora, despojado de su dependencia de la fuerza humana y consciente de sus debilidades, aceptó su llamado, dependiendo solo del favor inmerecido de Dios. Y esta vez, cuando Moisés agitó su vara sobre el mar, éste cubrió por completo a decenas de miles de egipcios.
La Biblia indica que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia, favor inmerecido, a los humildes. Queridos, Dios no nos impondrá su favor inmerecido. En cuanto queremos depender de nosotros mismos y de nuestra propia sabiduría, Él nos permite que lo hagamos. Su favor inmerecido es dado a aquellos que reconocen humildemente que no pueden tener éxito por medio de su propia fuerza y sabiduría. Dios envió a un joven pastor para derrotar a un guerrero filisteo. Cuando Dios quiso derrotar a un gigante poderoso que estaba aterrorizando a la nación de Israel, envió a alguien que era débil en la carne. Piensa en eso. A la vista del mundo, ¿qué podía hacer alguien tan débil como un joven que no tenía ningún tipo de entrenamiento militar, ningún tipo de armadura, que estaba vestido con ropa de pastor y que no tenía ningún tipo de arma real más que una honda y 5 piedras pequeñas de una pradera, contra un soldado temible y entrenado? No es extraño que Goliat se burlara de ese joven pastor y de su estrategia. Cuando David pisó el terreno de batalla, Goliat le preguntó con sarcasmo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Las repercusiones de esa batalla fueron masivas. No era solo un duelo o una competencia entre dos individuos. Los israelitas y los filisteos habían acordado enviar a un guerrero que representaría a sus naciones. El derrotado comprometería a toda su nación a convertirse en sirvientes de la otra nación. Decir que el futuro de todos ellos dependía de esa pelea es quedarse corto. ¿Y a quién envía Dios para representar a Israel? En términos naturales, probablemente a la persona menos calificada para ir al campo de batalla en el valle de Elá. David ni siquiera era un soldado del ejército de Israel. Para comenzar, ¿recuerdas cómo llegó a estar ese joven pastor en el campo de batalla? David estaba allí para entregar pan y maíz tostado a sus hermanos que estaban en el ejército. Aún así, David se encontró parado en el campo de batalla como representante de Israel contra el arrogante Goliat. De entregar pan y maíz tostado, ahora era llamado para entregar a toda la nación de Israel. No menosprecies los días de los comienzos modestos. David estaba en el lugar correcto en el momento adecuado porque fue humilde y se sometió a las indicaciones de su padre, que consistían en entregarles pan y maíz tostado a sus hermanos. Jóvenes, esto es algo que necesitan entender. Obedecer a sus padres y al liderazgo indicado por Dios hará que el favor suyo fluya siempre en la vida de ustedes, por lo que se encontrarán al igual que David, en el lugar correcto en el momento preciso. La Biblia afirma que no debemos menospreciar los días de comienzos modestos. No hay encanto alguno en entregar pan y maíz tostado, pero David no menospreció eso. Y eso lo llevó justamente al valle de Elá, con el viento soplando sobre sus cabellos. Un joven pastor sin ninguna experiencia militar representando a la nación de Israel contra un gigante poderoso, un hombre de guerra desde su juventud. A Dios le encanta tomar a los insensatos y débiles para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. Eso es lo que a Dios le agrada hacer. Le encanta tomar a los insensatos y débiles para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. Presta atención a las palabras de este joven pastor cuando pisó el campo de batalla. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Qué palabras tan fuertes y audaces las del joven pastor. Lo que Dios define como humildad. Pero Pastor Prince, ¿no acaba de decir que Dios brinda favor inmerecido a los humildes? El discurso de David no luce muy humilde. ¡Qué gran pregunta! Cuando yo era joven, solía pensar que ser humilde significaba que siempre había que hablar con suavidad y que siempre había que dar a los demás. En la iglesia a la que asistía en ese entonces había un líder que siempre subía al estrado para dar los discursos haciendo una leve reverencia. Era muy amable, la manera en que hablaba era casi como pidiendo perdón, y para mí, esa era la imagen de un hombre humilde. Pero en realidad,
La humildad no tiene nada que ver con hablar con suavidad o caminar inclinado. Así es como el mundo define la humildad. La manera más clara para definir la humildad es ver si la persona está ocupada en Cristo o en sí misma. Cuando alguien es arrogante, orgulloso y confía en sí mismo, es claro que está ocupado en sí mismo. Por otro lado, el que siempre tiene miedo también tiene un problema con el orgullo, incluso aunque parezca hablar con ternura y ser amable. En lugar de mirar a Jesús, esa persona consciente de sí todo el tiempo se mira a sí misma. Ambos extremos son manifestaciones de orgullo. Mientras un extremo manifiesta orgullo en términos de arrogancia, el otro lo expresa en términos de una conciencia de sí mismo. En tanto una persona esté ocupada en sí misma, eso sigue siendo orgullo. Entonces, la humildad consiste en ocuparse en Cristo. Esa persona sabe que sin el Señor, no puede tener éxito. Pero con Él, todo es posible. En tanto una persona esté ocupada en sí misma, eso sigue siendo orgullo. Por tanto, la humildad consiste en ocuparse en Cristo. Cuando observes el discurso de David, verás que no presumió de sí. Su jactancia no fue en cuanto a su destreza y sus habilidades con las armas. No, fue a la batalla en el nombre del Señor de los ejércitos. David estaba completamente ocupado en el Señor, en quien confiaba que liberaría a la nación de Israel. No mencionó sus propias habilidades. Y fue más explícito todavía cuando le dijo a Goliat: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Me agrada el espíritu de ese joven. David sabía que la batalla no era suya sino del Señor, y eso era lo que le dio tanto valor para enfrentar a Goliat, mientras el resto del ejército israelita se acobardó. Es hermoso ver cómo ese joven pastor tuvo la sabiduría de no tomarse la gloria del Señor. Incluso antes de que comenzara la batalla, David declaró que esa victoria pertenecía a Israel y que todo el crédito era del Señor. Entonces, es claro que a pesar de que David habló con valentía y audacia, no fue arrogante. No sufrió de orgullo ni de falta de humildad. De hecho, su valentía y su coraje provenían directamente de su humilde dependencia del Señor. Qué gloriosa diferencia entre una persona que hace alarde de su propio brazo de carne y una persona como David, cuyo alarde es el poderoso brazo del Señor para liberarlo. La verdadera humildad consiste en estar ocupado en Cristo, entonces estarás lleno de su valentía y su audacia para vencer a tu gigante. Amigo, amiga, sea cual sea la batalla en que te encuentres ahora, puedes confiar, como lo hizo David, que le pertenece al Señor. Sea cual sea tu gigante, sea una situación matrimonial, deudas económicas, problemas de trabajo o una enfermedad con la que estés luchando, debes saber esto. Puedes ser débil, pero Él es fuerte. Puedes ser incapaz, pero Él es más que capaz. Sea cual sea la lucha a la que te enfrentes, la batalla le pertenece a Él. La verdadera humildad consiste en estar ocupado en Cristo, entonces estarás lleno de su valentía y su audacia para vencer a tu gigante. El lugar adecuado en el momento exacto. Nunca olvides que la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Eclesiastés 9:11. Dios quiere que tengas coordinación, su coordinación, por lo que nada queda a la suerte puesto que eres hijo de Dios. El Salmo 37:23 declara: el Señor afirma los pasos del hombre. Tú eres ese hombre puesto que eres la justicia de Dios en Cristo. Ahora, observa la palabra ocurre. En el texto original en hebreo, es kará, que significa encontrar, encontrarse, sin arreglo previo, la suerte de estar presente. En pocas palabras, significa ocurrir en el momento adecuado. Amigos, pueden depender de Dios para que haga que estén en el lugar correcto en el momento exacto, para que ocurran cosas correctas en su vida. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que estar en el lugar correcto en el momento preciso es una gran bendición.
La verdad es que no quieres estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Eso puede traer resultados desastrosos. Un retraso puede acabar resultando en la protección divina de un accidente futuro. Pero incluso cuando te encuentres en el lugar incorrecto en el momento equivocado, como cuando te atrapa un embotellamiento de tráfico o cuando pierdes tu tren, no te agites. Un retraso puede acabar resultando en la protección divina de un accidente futuro. A veces, retrasarse solo unos segundos puede valer la vida o la muerte. En el 2001, un hermano de mi iglesia escribió que la oficina de su hijo estaba en las Torres Gemelas de Nueva York. Una mañana en particular, el reloj despertador de su hijo no sonó y terminó perdiendo el tren que tomaba regularmente para ir al trabajo, por lo que llegaría tarde al mismo. Si esa mañana hubiera llegado a tiempo, habría estado en su oficina cuando los aviones se estrellaron contra el edificio en el devastador ataque terrorista del 11 de septiembre. En el 2003, otro hermano de mi iglesia estaba de viaje por negocios en Yakarta, Indonesia. Se estaba alojando en el Hotel Marriott y se encontraba en el vestíbulo en el momento en que explotó una bomba en las afueras del hotel. La bomba destrozó el vestíbulo y él vio como un cuerpo pasó volando frente a él mientras el ensordecedor estallido retumbaba a su alrededor. Luego de que el polvo se asentara, vio que estaba manchado de sangre y que había escombros por todos lados, pero sorprendentemente, él estaba ileso. En el instante en el que explotó la bomba, estaba pasando por detrás de una columna que lo protegió del impacto del estallido. Imagínate lo que le habría sucedido si hubiera llegado a la columna unos segundos antes o después de que estallara la bomba. No importa cuán inteligente seas, cuán abultada esté tu cuenta bancaria o cuánto prestigio pueda tener tu apellido, no hay manera de que puedas saber de antemano cuándo ubicarte detrás de una columna en el instante en el que una bomba inesperada explota cerca de ti. Solo Dios puede ubicarte en el lugar correcto en el momento preciso. Fue el Señor el que puso a ese hermano detrás de esa columna en el momento exacto. Sus pasos fueron literalmente guiados por el Señor. Toda la gloria es para Él. Jesús es nuestra verdadera columna de protección. La fidelidad de Dios para proteger a sus amados al ubicarlos en el lugar correcto en el momento adecuado se comprobó incluso hace menos tiempo. 2 explosiones masivas estremecieron Yakarta, Indonesia, esta vez en la mañana del 17 de julio de 2009. Y tanto el Hotel Marriott como el Ritz-Carlton fueron el objetivo de ataques terroristas. Una señora de nuestra iglesia estaba en el vestíbulo del Ritz-Carlton cuando una de las bombas fue detonada en el restaurante donde los huéspedes estaban tomando el desayuno. La fuerza de la explosión hizo que volaran pedazos de vidrio por donde estaba la señora, desgarrando los cuerpos de otros huéspedes que estaban parados delante de ella. Asombrosamente, ella no resultó herida. Nos dijo que al principio había planeado tomar el desayuno en ese mismo restaurante en el momento en el que explotó la bomba. Ciertamente, ese habría sido el lugar incorrecto en el momento equivocado. Si hubiera hecho eso, podría haber muerto por el estallido en el restaurante. Sin embargo, dijo que la razón por la que esa mañana no llegó a la hora habitual para tomar el desayuno fue que se había quedado leyendo algunos textos devocionales de mi Destined Torah devocional destinados para reinar, y pasando tiempo con el Señor en su habitación del hotel. El retraso que experimentó al leer mi libro hizo que no fuera al restaurante y le salvó la vida. Alabado sea Jesús. Confía en el Señor y cree en que hace que las cosas funcionen de la forma adecuada para que todo esté bien. Estar en el lugar correcto en el momento adecuado no siempre tendrá que ver con la protección contra algún hecho maligno. Quizás el Señor quiera ponerte en contacto con alguien con quien no te has encontrado hace muchos años, y haya una oportunidad de bendición esperándote. No sé cuántas veces en mi iglesia alguien se encontró con un viejo conocido o conoció personas nuevas que luego resultaron ser de bendición. Hemos tenido testimonios de conexiones sobrenaturales que resultaron en oportunidades increíbles de trabajo, como también testimonios de personas a las que les han dado oportunidades laborales luego de encontrarse con amigos a los que hacía años no veían. Amigo, amiga, nada sucede por casualidad. El Señor sabe cómo ubicarte en el lugar correcto en el momento adecuado.
Puedes depender de Cristo para que suceda lo correcto. Las bendiciones llegan por su favor inmerecido y están más allá de tu capacidad para obtenerlas por medio de planes y estrategias pensadas cuidadosamente. El mundo dice, cuando fallas al planear, planeas para fallar. Pero no puedes planear el cara. Esto es evidente en los testimonios que acabas de leer. Nada sucede por casualidad. El Señor sabe cómo ubicarte en el lugar correcto en el momento adecuado. Oye, no estoy en contra de los planes. Lo único que digo es que no deberías estresarte y ponerte nervioso cuando las cosas no suceden como las planeaste. No te atengas tan rígidamente a tus planes al punto que olvides hacer lugar para que el favor inmerecido de Jesús fluya, te proteja y te ubique. En el nuevo pacto de gracia, la Biblia indica que el Señor mismo escribe sus leyes en tu corazón. Él puede hablarte y guiarte en todo lo que hagas. Permite que te guíe de manera sobrenatural. Recibí otro testimonio de una pareja en mi iglesia que experimentó justamente eso. Era año 2004 y habían decidido pasar sus vacaciones navideñas en Penang, Malasia. Primero pensaron pasar todo el día paseando por la playa, pero de pronto uno de ellos sintió unas ganas inexplicables de comer algo que solo se conseguía del otro lado de la playa. Decidieron hacerle caso al deseo y salieron en busca del plato. Más tarde, se dieron cuenta de que poco después de que se fueron, el tsunami asiático golpeó la costa de la playa en la que habían estado relajándose y destruyó todo lo que se encontraba a su paso. Verán, amigos, aquí no hay fórmulas establecidas. El Señor hará lo que sea necesario para proteger a sus hijos. Involucra a Jesús en tus planes y permite que Él te guíe. Primera mención de Kará en la Biblia. En la palabra de Dios hay un principio interpretativo conocido como principio de la primera mención. En la Biblia, cada vez que se menciona una palabra por primera vez, por lo general tiene un significado especial y una lección que podemos aprender. Echemos un vistazo a la primera vez que aparece la palabra Kará. La encontramos en Génesis 24, cuando Abraham envió a su sirviente sin nombre a buscar una novia para Isaac, su hijo. El sirviente sin nombre llegó a un pozo en las afueras de la ciudad de Nahor por la tarde y decidió parar allí. Había tantas mujeres jóvenes reunidas para sacar agua de ese pozo que no sabía cuál sería la indicada para Isaac. Entonces, el sirviente sin nombre pronunció esta oración: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí, la palabra bien es el vocablo hebreo Kará. Y es la primera vez que aparece en la Biblia. En realidad, el sirviente oró: dame Kará hoy. No hace falta decir que con el Kará del Señor o la ubicación para que suceda lo correcto, el sirviente encontró una mujer hermosa y virtuosa llamada Rebeca, que se convirtió en la esposa de Isaac. Necesitamos que el Señor nos dé Kará todos los días. Te aliento a que hagas la oración de ese sirviente sin nombre. Dile al Señor: dame éxito Kará hoy, y depende de su favor inmerecido para que te lleve a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La historia de Ruth. En la Biblia hay un relato hermoso de una mujer moabita llamada Ruth. En lo natural, ella no tenía nada a su favor. Era una viuda muy pobre y moabita, una gentil en la nación judía. Pero luego de que muriera su esposo, Ruth se quedó con Noemí, su suegra. Dejó a su familia para seguir a Noemí de vuelta a Belén, e hizo del Dios de su suegra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob su Dios. Ahora bien, a causa de su pobreza, Noemí y Ruth no podían comprar granos, por lo que ésta tenía que ir al campo a realizar la ardua tarea de recoger lo que fuera que los segadores dejaran. Quiero que notes que Ruth dependía del favor del Señor, puesto que le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Ruth confiaba en que Dios le daría favor a pesar de que era una extraña y no conocía a nadie en el campo. Ella ni siquiera sabía en el campo de quién podría ir a recoger. Observa lo que cuenta la Biblia que sucedió después. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores.
Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. De todos los lugares del campo en los que Ruth podría haber recogido, su casualidad fue que llegó al terreno que pertenecía a Booz, que era un hombre de gran riqueza, y que también por casualidad era pariente de Noemí. Casualidad significa estar justamente en el lugar correcto. Sin embargo, en el texto original en hebreo, la raíz de esta palabra es la palabra cará. Cuando Ruth confió en el favor inmerecido de Dios, ella por cará, o por casualidad, llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz. En resumen, Booz vio a Ruth, se enamoró de ella y se casaron. Probablemente Ruth estaba en el punto más bajo de su vida antes de conocer a Booz. Todos los factores naturales estaban en su contra. Pero por confiar en el Señor, que la ubicó en el lugar correcto en el momento adecuado, su situación cambió por completo. De hecho, se convirtió en una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús en Mateo 1:5, que declara, Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Qué honor estar incluida en la genealogía de Cristo Jesús. Hablando de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Ten fe en la gracia de Dios en tu vida. Tus bendiciones están justo a la vuelta de la esquina. Amigo, amiga, no importa qué circunstancias naturales puedas tener en contra hoy, confía en el favor inmerecido de Jesús y el Señor te dará lo que yo llamo éxito cará. Él te pondrá en el lugar correcto en el momento exacto para tener éxito en todas las áreas, como la protección física, las relaciones, tu carrera y tus finanzas. No importa si no tienes las calificaciones educativas correctas o la experiencia necesaria. Puedes nacer en una familia pobre, puedes ser divorciado o padre soltero, pero sea cual sea el caso, no abandones la abundante gracia de Dios en tu vida para cambiar tu situación. Todo lo que necesitas es un momento cará y que el favor inmerecido de Dios te ubique en el lugar correcto en el momento adecuado. Ten fe en la gracia de Dios. Tus bendiciones están justo a la vuelta de la esquina. En mi iglesia hay una mujer que era huérfana y extranjera. Al principio, cuando se unió a nosotros, no tenía mucho y nadie sabía quién era. Luego de escuchar el Evangelio de la Gracia, comenzó a depender del favor inmerecido de Jesús y a creer en Dios en cuanto a cosas grandes. Asistió a una convención de negocios en Israel donde conoció a unos científicos que tenían una tecnología especial de membrana para el tratamiento del agua. Y ese fue su momento cará. Por el favor inmerecido de Dios sobre su vida, esos científicos quisieron trabajar con ella. Inició una empresa en la industria del tratamiento del agua, y en poco tiempo, estaba ya cotizando en la bolsa. Cuando decidió hacerlo, la coordinación fue perfecta ya que la escasez del agua estaba en todos los medios, y las acciones de su compañía eran muy codiciadas. Hablando de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Su éxito no termina ahí. Por el favor inmerecido y la sabiduría de Jesús, ella construyó una compañía que hoy vale varios cientos de millones de dólares. También ganó varios premios importantes y ahora es conocida como la mujer más rica del sudeste de Asia. No hace mucho, algunos de mis líderes principales y yo nos encontramos con ella. Al escuchar su discurso, me fue obvio que esa mujer de negocios no solo era humilde, sino que también era alguien que entendía y caminaba en el favor inmerecido de Jesús. Ella viaja mucho debido a su trabajo y me contó que donde quiera que vaya, lleva consigo mis sermones y los mira en su habitación del hotel. Me contó lo vital que era para ella seguir escuchando el Evangelio de la Gracia para mantenerse y basarse en el favor inmerecido de Jesús. Escucharla decir eso me hizo sentir como si estuviera mirando mis propios DVD cuando llego a casa. Ella realmente obtuvo una revelación al hacer del Evangelio de Jesús una prioridad en su vida, sin importar qué tan ocupada estuviera con sus negocios. Ella es un buen ejemplo de una persona que está a salvo para el éxito. No tiene falsas ideas en cuanto a la fuente de sus bendiciones. Al igual que José en la Biblia, ella es consciente de la presencia del Señor y sabe que todo lo que toca será bendecido por el favor inmerecido de Él sobre ella. A eso llamo buen éxito. No mires tus circunstancias naturales.
Esa mujer de negocios comenzó literalmente con nada, y en lo natural, tenía todas las probabilidades en su contra. Sin embargo, como dependió de la gracia de Dios, favor inmerecido, el Señor lo cambió todo por completo en un momento. Querido amigo, querida amiga, Jesús puede hacer lo mismo por ti. Haz la oración del sirviente sin nombre y pídele al Señor que te dé cara.